One of the greatest and suddenest storms on record was experienced here today. Band was playing and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night. Tomo las palabras corrientes, robo de los diccionarios, mido, peso e investigo. Ninguna responde, porque lo que oigo, lo que se escribe, resulta poco, siempre poco. Nuestra habla es endeble, sus sonidos de pronto pobres. Con empeño busco ideas, busco esta palabra y no la encuentro, no la encuentro. Busco la palabra es el nombre de este poema del cual extraje este fragmento. Y su autora es Wisława Szymborska, una polaca que obtuvo el Premio Nobel de Literatura el año 1996. Buscar la palabra exacta para transmitir la idea que se tiene en mente es el proceso al cual se entregan de por vida los escritores. Y es el proceso que analizamos con los creadores invitados a la última Feria del Libro Dinko Pavlov 2013 aquí en Punta Arenas. Los invitamos a escuchar, comenzando por la poeta natalina Marcela Muñoz Molina. A Marcela, lo primero que le conocemos es Ángeles y Limusinas, una tremenda obra literaria. Luego sigue con el Salvavidas lleva mi nombre, Poemas para no matar. Y todo se estrelló contra la vida corriente, que es un libro de relatos que yo creo que a ninguno de nosotros, los que hemos podido hojear ese libro, nos ha dejado indiferentes. Así es que yo espero que disfruten el paso de Marcela Muñoz por Punta Arenas, pero sobre todo que aprendan a escucharla, a conocerla, a leerla a través de todos sus escritos. Yo creo que es un ejercicio constante y tú tienes que empezar como a abrir tus horizontes a partir de la palabra en todo sentido. Yo creo que la palabra es mucho más de lo que uno cree. O sea, es más infinito y más extenso del concepto que uno maneja. Como uno en general lo relaciona a comunicarse con el otro, o a manejar un idioma, o a escribir o no escribir mejor, o a hablar o no hablar mejor, pero no es eso, es todo un ejercicio cerebral, ¿cierto? Pero además de eso, yo creo que es una primera puerta que se te abre y después empiezas como a expandirte, empiezas como a ejercitarla, y en la medida que tú la ejercitas, vas conociendo nuevos paisajes. Entonces, yo creo que también encuentras dentro de todos esos paisajes un punto de no retorno, yo creo, que le pasa en general a toda la gente que trabaja en literatura, en arte en general, que es cuando tú dices, esto lo voy a seguir haciendo toda mi vida, y piensas en el costo que eso tiene, en las buenas y en las malas cosas que eso conlleva, digamos. Y yo creo que todo el mundo tiene esa crisis en algún minuto donde dices, bueno, si yo vivo de esto, voy a vivir así, pero también voy a vivir así. Lo tomo o lo dejo. Y una vez que tú lo tomas, obviamente no hay vuelta atrás. No puedes hacerlo, porque siempre si no estás sintiendo que te estás traicionando, de alguna manera. Y cuando no te traicionas, cuando tú tomas lo que te gusta y haces lo que te gusta, de hecho, esa traición no existe. Y eso ya te da algún otro componente importante en la vida. O sea, de dónde tú te paras, cómo tú te paras para trabajar con la palabra. Entonces hay todo este entramado, digamos, relacionado con el ejercicio de la palabra enorme. Y para mi gusto infinito, y me alegra que sea infinito, porque quiere decir que tú nunca vas a estar totalmente satisfecho con lo que haces, nunca te vas a encontrar terriblemente bueno en lo que haces, y siempre vas a sentir algo que creo que es importante, que es como una dosis de autocrítica donde dices, pucha, yo podía haber hecho esto mejor. Es muy difícil cuando tú encontrar
textos en general o cosas que tú armas, mundos que tú armas, y sentir, lo hice súper bien. Eso es, yo diría que es muy poca la gente, a menos que sean brillantes, que puedan decir algo así. Entonces eso te empuja a seguir, a buscar, a aprender más, a saber más, a vivenciar más. Y es un modo de vida, a la larga se convierte en un modo de vida. ¿Tú vivías en Puerto Natales a los 14 años? No, vivía en Punta Arenas. ¿Tú vivías en Punta Arenas? Sí, porque yo nací en Natales, pero yo me vine muy chica a Punta Arenas con mi familia a los 5 años y viví siempre en Punta Arenas. Por lo tanto, de estos paisajes que te hablo, de cuando yo empecé a escribir y todo, te estoy hablando de Punta Arenas en los años 80, con el frío, con esta cosa oscura que significó el tiempo de dictadura, con mucho silencio, con mucha gente en la calle silenciosa, cabizbaja, no por el viento, sino que por una situación de no poder relacionarse como quisiera, de reunirte en lugares o cafés y tener que apagar la luz a cierta hora y salir, saber que al otro día en ese mismo lugar entró otra gente, que se llevaron preso a esa gente. O sea, hubo todo un contexto, yo creo, que creó la situación para que, en este caso, yo partiera, digamos. Pero tú vienes de una tierra que ha tenido a otras personas, a otros escritores, como Hugo Vera, Zulema Ojeda y muchas otras personas que anónimamente igual escriben poesía. Sí. ¿Qué tiene Natales que forja escritores, que forja poetas? Yo creo que es el paisaje, es el tipo de vida. Yo creo que el paisaje natalino es más esperanzador que el paisaje de Punta Arenas. Y no estoy hablando de belleza o no belleza, estoy hablando de la diferencia que hay entre cuando tú ves un paisaje un poco más montañoso, acogedor, donde quizás el estrecho se ve de forma más amplia y tú ves al otro lado, pero no siempre ves bien al otro lado, sabes que está por venir, pero tampoco esa imagen es muy clara. En Puerto Natales tú ves lo que hay al otro lado, las montañas tienen formas definidas, la gente le tiene nombres. Quizás también tiene que ver, que es un punto que tengo en común, digamos, en este caso con Hugo Vera, más allá de que somos bien amigos, la infancia. La infancia yo creo que es el punto también, o sea, el cuidado de los abuelos, esta cosa, yo diría casi salvaje de la crianza en Natales, que es donde en el caso mío mis abuelos me llevan a todos los veranos, por muchos días, a lugares donde ahora yo sé nadie más pisó, por ejemplo. Pero lanzar un niño a ese estado, digamos, casi salvaje, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, unos abuelos preocupados de que no se te vaya a pasar nada, de estar vigilando la situación, pero que te digan, mira, corre, porque tienes este tremendo patio, que es un patio enorme, una pampa, digamos, y tú puedes jugar con los caiquenes o qué sé yo, observar a las liebres, no sé. Casi que te dicen, oye, es tuyo. No te lo dicen porque quizás no manejan en el lenguaje esa idea, pero tú como niño sientes que es tuyo. Que eres parte de lo silvestre. Que eres parte de lo silvestre y que eres libre. Eres terriblemente libre porque yo recuerdo esa sensación, digamos. Tú caminas y no se te va a cruzar por la cabeza la idea de que va a aparecer alguien y te va a decir, no, por aquí no. Porque de hecho, aunque haya lugares, ¿cierto?, limitados, tú puedes cruzar eso y el dueño de ese lugar te va a preguntar tu nombre, qué andas haciendo por ahí, pero no va a haber una cosa agresiva de decir, no pasen por acá. Entonces yo creo que ese concepto de apertura y de contacto con la naturaleza y de libertad y al mismo tiempo de familias que todavía manejaban como esta protección y este estímulo porque se te abran los sentidos, puede ser el punto en común. En la presentación de mi libro aquí en enero, Pavel Oyarzún dijo varias cosas importantes, digamos, que a mí como que me rondaban en la cabeza, pero no había podido dar como con la idea clara. Y él, entre las cosas que dice, es que él piensa que mi abuelo, porque mis abuelos, digamos, estaba muy presente, pero
mi relación directa era con mi abuelo, porque mi abuelo me estimulaba mucho a toda esta cosa natural. Él piensa que mi abuelo sembró la semilla de la poesía en mí, porque me enseñó a observar. Y es probable que tenga razón. Yo creo que es muy probable que mi abuelo, de una forma muy natural, no intencionada, con esto esta herramienta que me dio de observar cada cosa, porque él era muy detenido en eso, digamos, mira este bichito, lo que hace, cómo va, cómo vuelve, y yo pasaba horas observando estas cosas. Claro, cuando alguien te abre esas ventanas pequeñas y tú eres niño y eres niño despierto, digamos, eso que él me mostró son imágenes poéticas que yo desarrollé después, cuando encontré la herramienta para hacerlo. Claro. Entonces es probable que él tenga razón, que esta infancia con este abuelo haya sembrado muy tempranamente la literatura, la expresión literaria en mí, y yo me reencontré con ella después, en esta otra situación, digamos. Esas visiones de la realidad que tú mencionas, podríamos decir que se han traducido en libros. Sí. De estos libros, ¿cuáles dirías tú, si pudieras hacer un ejercicio de síntesis, qué observación principal contiene cada uno de ellos? Nunca había pensado en eso. Bueno, el primero tiene una cuota de... Que es Ángeles y Limusinas. Tiene una cuota, yo diría, casi de un poco intrépido, digamos, de escribir eso que yo escribía en ese tiempo y decir, yo voy a publicar esto, porque esa fue una decisión que yo tomé. Yo junté el dinero para publicar ese libro, sin tener claro ni siquiera qué significaba publicar un libro. Fue una cosa también bastante primitiva, decir, yo escribo esto y quiero que otros lean esto, ni siquiera pensando en para que me feliciten o no me feliciten. Yo creo que el motivo fue para contactarme con otra gente, con mis pares, aquí. ¿A qué edad fue eso? Ese libro tiene cosas que yo escribí desde los 14 a los 19, Ya. Y creo que yo tenía 20 cuando lo publiqué, 20 o 21. Pero eso fue una decisión totalmente instintiva. Entonces creo que ese primer libro tiene, ese es el componente que tiene, como de pegar un salto que en un lugar como este no es fácil darlo, pero que algo me empujó a hacerlo. El segundo es quizás la pérdida un poco, para mi gusto tiene un poco ya como los primeros golpes que tú sufres en la vida, digamos, los primeros dolores serios que tú sufres en la vida, más allá de tus cosas adolescentes o no adolescentes. El salvavidas lleva mi nombre. Sí, tiene un componente como de pérdida importante y un cambio del lenguaje con el que nunca estuve muy conforme, porque la tristeza te quita un poco de energía, y entonces tú de repente te pierdes en esos caminos. Después me parece que viene... no sé si existe el de la Federación Obrera, pero está Poemas para no matar. Bueno, Poemas para no matar, para mi gusto hay un reencuentro con lo del primero, porque también tú ya caminaste otro montón de años, digamos, entonces con Poemas para no matar yo retomo como esta postura, quizás intransigente sobre muchos temas, digamos, que es como la literatura es lo mío, la ocupo para esto, y la verdad es que la opinión del resto, a favor o en contra, no es mi tema. Yo la necesito para esto. Ese es como el mensaje. Y este último, que es un libro mucho más trabajado, porque esos textos tienen algunos muchos años, 10 años, 12 años, pero que corregí muchísimo, que aprendí el oficio de corregir y de editarme a mí misma. Creo que puede tener ese valor, digamos, que es cuando tú logras desprenderte de la emoción de lo que escribes y dejas de alabarte a ti mismo todo el tiempo y a sentir esta cosa de, ay, no, es que no quiero sacar esta línea porque la encuentro que es tan... Y resulta que si tú te paras de forma más objetiva, tú te das cuenta que sí, pero es cursi, es rebuscado, es un montón de cosas.
y que por más que te guste, porque te recuerda no sé qué, tú tienes que sacarlo y tienes que limpiarlo porque en el trabajo general no está bien. Claro. Ese ejercicio lo aprendí en los últimos 10 años y la verdad que también como la palabra, digamos, o trabajando con la palabra me ha servido para limpiar en general, digamos. O sea, esto no suena bien, corta una serie de cosas que yo necesito que sea completa, por lo tanto esto no va, sin pena. Menos es más. Menos es más, exactamente. Entonces, este libro, para mi gusto, puede significar personalmente un pequeño avance en eso, en que empecé a limpiar, a editar mejor, a corregir más y yo diría que eso te da como una postura o te ubica en una postura donde tú ves tu trabajo de forma más profesional y menos emotiva, digamos, o menos personal. Más como un trabajo. Más como un trabajo, entonces ahí ya la cosa cambia. Y la temática me parece también que me reúne nuevamente con una serie de personas que creo, sienten o piensan lo mismo, pero que no las conozco, digamos, que están en silencio o que viven en otro lado, que por lo tanto me comunico con ellas. Eso he sentido con este libro, digamos. Que como tiene textos de repente muy fuertes, pero muy comunes, la gente inmediatamente hace clic con esto y logramos comunicarnos. Logro comunicarme con el otro porque el otro se acerca y no me dice, oye, qué bueno, qué malo, que es súper importante. Claro. Es, oye, yo sentí esto. Y ya que la gente te diga eso ese es el premio, digamos. Lo viven como una experiencia. Exactamente. Y es interesante para mí, por ejemplo, saber que eso pasa aquí, que es donde yo nací, que pasa en Santiago, y que ahora que tuve la oportunidad de ir fuera, digamos, pasó con la gente que fue a Portugal o que fue a la presentación en Madrid. Yeah. Pasó exactamente lo mismo. Eso sí que es importante para uno, que tú pases más allá de las fronteras culturales propias de cada país y haya un espacio tan global y tan comunitario donde digas, oye, tú escribiste esto allá en el fin del mundo y yo entiendo esto perfectamente. Eso ya es una materia que todavía no me siento a analizar, pero que lo voy a hacer yo creo que en los próximos meses, porque a esta altura es súper importante que la gente no se tenga que dar muchas explicaciones, pero que se conecte y se asocie. Y para mí, si a través de mi trabajo logro hacerlo y logro que otro sienta, piense, cuestione, ¿qué más? Fantástico. Más es demasiado. Casi todo se estrelló contra la vida corriente, es el nombre de este libro. Sí. ¿Por qué lo dedicaste a los y las jóvenes de la década de los 80? Porque el texto principal lleva ese nombre y ese es como mi planteamiento sobre lo que ha sucedido con los jóvenes y las jóvenes chilenas de los años 80. No todos, pero yo creo que hay una cosa común en mi generación, que fue esta cosa que nosotros sentimos antes de este cambio político en el país de los últimos 3 o 4 años. Nosotros lo sentimos hace 10 años, 9 o 10 años, cuando nos dimos cuenta que en los 80, como ahora son los estudiantes, cuando tú ves estas grandes protestas, es la gente joven la que tiene el ímpetu, las ganas, los ideales para cambiar una sociedad. Eso fue lo que pasó en los 80 acá. O sea, las protestas llevaban a mucha gente, pero había un acto de arrojo en la juventud, donde tus papás prácticamente no te daban permiso, no te permitían ir a las protestas, porque no sabías si terminabas preso, si terminabas, en el caso de las mujeres, manoseadas, violadas, torturadas. Para los papás debe haber sido terrorífico saber que tenían hijos que incluso mentían. Muchos de nosotros mentimos, no, es que nos vamos a juntar no sé dónde. Es mentira, íbamos a encuentros. Y tú te preguntas cómo tú ibas solo con la intención de cambiar algo, sin cuestionarte, autocuidarte y decir, ¿y si yo desaparezco? ¿Y si alguien me toma esta noche y yo no vuelvo más? Y mi familia me busca.
nadie pensó eso, estoy segura que nadie pensó eso. Si no hubieran ido. Si no, no hubiéramos ido. Entonces, y yo creo que esa fue la fuerza que generó el gran cambio, o entre comillas el gran cambio que hizo que detonó el plebiscito y que qué sé yo, después vino todo lo que vino. Pero paradójicamente vienen estos cambios, digamos, y tú desapareces. Claro. Tú desapareces porque se arma otro país en una supuesta democracia, digamos, que ahora sabemos estaba súper negociada y súper arreglada y súper como encapsulada, que no es tal, digamos, y pasan 10 años, tú ya tienes hijos grandes, porque todos nosotros tuvimos hijos muy jóvenes, y tú te das cuenta que pareciera que toda la gran fuerza de tu vida estuvo concentrada en esas carreras, en esas protestas, en ese punto. Y después vino una cosa donde tú ya no participaste más, donde nadie se preocupó más de ti, digamos, en términos de estatales, donde si tú opinabas o no opinabas no tenía no iba a parar a ninguna parte tu opinión, donde la gente que en general estuvo en los gobiernos fue gente de mucha edad. Y los cambios se vinieron tú pudiste ver esto, no sé, los últimos 8 o 10 años que había un ministro que tenía 40 años y que para nosotros era un tipo joven, pero después de 12 años. Y había mucha gente joven, con buenas ideas, que se la jugó muchísimo, que la pasó mal también, y nadie después tomó a esta gente y le dijo, mira, ¿y por qué no te haces cargo de la cultura? Claro. No, después se tomó otra gente de otros tiempos y la pusieron a cargo de eso. Y todo empezó a marchar por esta especie como de carril, ¿cierto? Sin problemas, aparentemente. Y nosotros, esa generación empezó como a retirarse, o la retiraron. Y tú te encuentras hoy día, mi generación, toda bordea los 50 años. Y yo no te podría decir, yo creo que si tú le preguntas a ellos hay una... Siempre he pensado que esa generación son los otros desaparecidos. Hablamos siempre de estos desaparecidos con nombre y apellido que salieron de sus casas y no volvieron nunca más. Yo creo que hay un paralelo con otros desaparecidos, que fueron no los que fueron tomados, ¿cierto? Y muertos y no entregados los cuerpos, no. Hay un estado de desaparición interna y como generacional. Entonces, no figuramos, digamos. Pero cómo se fue organizando el país, pero también porque uno va envejeciendo finalmente y pierde ese ímpetu. Es un mix, para mi gusto, de cómo se fue organizando el país y de este gran esfuerzo que significaron los años 80. Es como que tú quemaste todos tus cartuchos ahí, de golpe, en todo, por eso tuviste hijos pronto, por eso te casaste, te separaste, te casaste de nuevo, por eso estudiaste esto o no estudiaste, o por eso te metiste en situaciones complejas realmente, o fuiste parte del MIR, o qué sé yo, o organizaste cosas sabiendo que corrías riesgo. Era una situación de ahora o nunca. ¿Y es la única manera, crees tú, de poder hacer reventar los sistemas, como mencionas aquí? Tú citas en tu libro a Juan Luis Martínez. A Juan Luis Martínez. Hacer reventar los sistemas es el único juego aceptable. El movimiento es la única manera de permanecer vivos. Sí, yo creo que sí, pero coincidentemente siempre quienes hacen reventar los sistemas son los jóvenes. Eso no es solo aquí, eso ha pasado durante la historia, porque yo creo que claro, tú necesitas un componente importante de riesgo, de cuando tú no piensas eso, que es, ¿y si mis papás me buscan o no me buscan? Si tú te pones a pensar eso, ya no lo haces, porque te entra una serie de cosas, de sentimientos, donde dices, hoy voy a defraudar, qué sé yo.
Claro, yo creo que ahora también creo que así como los jóvenes en general son los que detonan estos cambios, yo creo que uno no debería envejecer en alguna medida. Es verdad, el cuerpo envejece, tú no te ves 20 años después, no eres el mismo físicamente. Tienes otras responsabilidades. Pero yo conozco mucha gente que tiene 60, 70, 80 años y tú te sientas a conversar con ellos y hay una mezcla muy interesante de experiencia, pero de rebeldía. Y tú sabes que ese tipo de 80 años va a hacer lo que hay que hacer en el momento correcto y no que se va a restar, digamos. Yo creo que ese debería ser como ser humano casi nuestro objetivo, no envejecer mentalmente, emocionalmente, solo tomar la parte de aprender cómo hacer mejor las cosas, pero no eso de someterte a, porque los jóvenes no se someten a, no es fácil para los jóvenes someterse. Entonces yo creo que uno siempre tiene que tener una cuota de rebeldía y de no sometimiento en general. Los que sí se sometieron fueron los jóvenes que fallecieron en la tragedia de Antuco, que tú mencionas en tu libro. Sí. Tú dices aquí, la nieve, sus madres y la leche con la que los alimentaron me hacen llorar. La brutalidad que no termina, los cerebros cerrados como un puño, los corazones apretados como un nudo, me hacen llorar. Sí. ¿Las Fuerzas Armadas siguen teniendo el puño apretado? Yo creo que ahí viene como otra desilusión que habla como de la ingenuidad de nuestra generación. Voy a hablar de mi generación, digamos, que es lo que más cercano tengo. Porque en estos años de supuesta democracia, todos sentimos que había habido una especie como de reencuentro con las Fuerzas Armadas y que cumplían sus labores que habitualmente tienen que cumplir, que es de resguardo en caso de, qué sé yo. Pero en los últimos años tú ves que eso es como... que eso es como para la tele. Y vuelves a sentir esto, que es como si este tipo, y lo voy a decir así bien claramente, si otra vez estuviésemos en la situación de hace 30 años atrás, tiene que detenerme porque uso el pelo largo, porque ando con un poncho, porque ando con una guitarra, porque leo poemas, no sé, en la plaza, lo va a hacer. Esa es una lectura que yo he vuelto a hacer en los últimos años, los últimos 2 o 3 años, desastrosa. Porque en Santiago, donde yo vivo en Parque Bustamante, a 2 cuadras del Metro Baquedano. Cuando yo, el 4 de agosto, que no se me olvida, del 2011, fue la primera protesta donde salen fuerzas especiales de nuevo a la calle, donde yo vi cómo tomaban preso a los chicos en esta protesta, creo que fue una de las primeras de los estudiantes, en mi calle, porque además vivo en una calle que siempre tiene olor a lacrimógenas cuando hay protesta, porque entramos en la ventana a la cocina, y los veo de nuevo, los mismos carros, los mismos tipos, o los hijos de los otros tipos, tomando a chicos de 14, 15 años, y ellos corriendo, pero tomándolos brutalmente, o sea, así, y no sabiendo tú qué pasa dentro del carro. Cuando yo volví a ver eso, a sentir el olor y a sentir el ruido de los helicópteros sobre mi casa, la casa de todos, digamos, yo no lo podía creer. Yo no podía creer, yo creo que eso fue un golpe súper duro para todos nosotros. ¿Un déjà vu? Un terrible déjà vu. Y yo creo que fue como la última piedra que cayó y que en el caso mío encajó exactamente en el lugar que tenía que encajar y decir, oye, parece que todo fue una joda para Video Match. O sea, parece que todo esto no era tan real, porque hoy día, si alguien quiere sacar a esta gente a la calle y tomar a los chicos detenidos y darles palos en la calle, lo van a hacer. Y se suponía que nosotros habíamos pasado esa etapa y que éramos más civilizados y que eso no sea así. Mentira, ocurre. Yo lo veo. Y te digo que a mí personalmente, yo ese día sufrí una especie, me dio un ataque de pánico, digamos. Me encerré en mi dormitorio, que es el lugar más alejado de esta ventana, y estuve en una situación de fragilidad inmensa,
porque era algo que yo nunca pensé volver a ver, ni volver a escuchar, ni en volver a pensar en eso. O sea, ¿este país no aprendió nada? Este país tiene una especie de apatía en general sobre el tema, que no sé si aprendió o no aprendió. Lo que sí sé es que cada vez que creen que es necesario hacer esto, lo hacen. A pequeña o gran escala. Pero eso también te habla de que la gente permite de alguna manera o tiene guardado en la memoria que eso ha sucedido y que dentro de todo hay cierta normalidad en eso porque se restablece el orden. Porque además yo creo que Chile como país tiene un tema con el orden. Es un país ordenado y le gusta que las cosas sean ordenadas. Entonces, el límite de lo que es ordenado y de lo que no es ordenado está totalmente... Entonces, claro, la gente es como... no es como se decía antes, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿me entiendes? Entonces, sí, es terrible que esto pase, pero si es necesario. Entonces, porque también tú tienes que pensar, cuando esta gente da la orden de que salgan a la calle, que tomen a los chicos presos, que pasen cosas, que les den palos, qué sé yo, les das permiso, entre comillas, para hacer eso. Supongo yo que esta gente en el poder que hace eso piensa, bueno, esto es lo que quiere la gente o lo que necesita la gente. Está tomando la palabra de la gente, está tomando una decisión por ti, pero antes de eso tú votaste por este personaje. Y tú te preguntas por qué la gente vota por este personaje. ¿Y tú qué te respondes? Yo lo que me respondo es que nosotros caímos en una gran trampa. Yo me siento responsable, por supuesto. Yo creo que mi generación siente una cuota de responsabilidad muy cómica, tragicómica, porque tú generaste el cambio, pero te juro, nuestra generación no tenía ni tiempo, ni espacio, ni tranquilidad para decir, ya, bien, supuestamente estamos en democracia, pero ¿qué significa esto? A mediano, a largo plazo, te prometo, nadie se preguntó eso. Porque lo único que nosotros queríamos era que la democracia fuera un tema pasado. Era tan grande ese deseo que es como cuando tú dices, estás en una situación donde dices, oye, si tengo que negociar esto o lo otro, lo hago porque esto es lo que hay que hacer. Y eso fue lo que se hizo. Entonces nadie vio, oye, ¿qué puede significar esto después? Nadie lo pensó. ¿Cuándo lo llegamos a pensar? Cuando la cosa se empezó a caer. Y cuando se empezó a caer ya era muy tarde. Entonces, la situación es que, muy bien, el dictador no está. Mucha gente del dictador ya no está, otra todavía está. Pero la situación en general es que nosotros compramos un sistema, que es el sistema bajo el cual nos estamos manejando como país. Da lo mismo para mi gusto si el dictador está o no está. Porque nosotros todavía vivimos en dictadura de alguna manera, porque ellos sembraron la forma de que así fuera. Por lo tanto, estamos tan dormidos como país, estamos tan acostumbrados a consumir como país, que hoy día el discurso que contenta a la gente, a mucha gente, es ese que dice, yo voy a defender tus derechos como consumidor. Dejamos de ser personas, dejamos de ser ciudadanos, dejamos de ser un montón de cosas para convertirnos en consumidores. Y más encima tenemos que agradecer que alguien defienda mi derecho de consumidor. Pero es también porque también es más fácil. Ser ciudadano implica informarse, implica fiscalizar a las autoridades. Y para eso hay que tener cierta formación que actualmente uno no lo ve en la juventud. Por supuesto, que no existe. Por eso te digo, el sistema estuvo muy bien hecho. Este dictador y todos sus séquitos, digamos, intentó armar, lo hizo. Porque, de hecho, hoy día vivimos con una constitución de hace... Y todavía hay una tremenda discusión si eso se puede cambiar o no. Y tú ves gente de izquierda diciendo que no. ¿Cómo tú entiendes que la gente que luchó contra la dictadura, que es una gente que ha militado, no sé, en partidos, pero históricamente de izquierda, te dicen que no hay que hacer una asamblea constituyente?
¿Por qué? ¿Por qué tú vas a quitarle el derecho a la gente cuando tú peleaste toda tu vida por la gente? ¿Y qué te pasó en la mitad del camino? ¿En qué te convertiste? ¿Con quién negociaste? Y ahí ya el panorama se vuelve cada vez más dark. Oscuro. Oscuro. O sea, a estas alturas tú ya no sabes quién es quién está del lado de quién. Escuchas gente históricamente de derecha, digamos, hablando sobre lo que la gente necesita, como si en general llegas a pensar, están preocupados por la gente. Hay una cosa extraña ahí. Mi generación, volviendo al tema generacional, está en el medio, viendo cómo esto sucede y sintiéndose un poco responsable, yo creo, porque tú dices, bueno, hicimos en el minuto lo que había que hacer y después hay que juntar plata para pagarle en la universidad a los hijos. Ese es el salto. Eso es lo que yo veo, digamos, en mi generación, que pasaste de esta cosa intrépida por tus ideales a pagarle la universidad a tus hijos, que es carísima. ¿Qué pasó en el medio? Sería súper interesante investigar qué pasó en el medio, porque hay miles de historias ahí. En tu libro también hablas acerca de los poetas. Dices que en realidad casi nada queda de ellos. Algunos recuerdos alrededor de la lápida, un discurso corto y nostálgico, el intento por atrapar la última despedida de un ser que siempre fue de humo. Y en otra parte mencionas los aplausos para los poetas casi siempre llegan tarde y siempre son absurdos. Sí. ¿De verdad crees que siempre son absurdos? Sí. ¿Por qué? Porque los poetas no viven en este mundo. Pero tienen que pagar la universidad. Pero tienen que pagar la universidad. Así que sí viven acá. Sí, pero tu vida poética, para mi gusto, quizás en el caso mío, no, yo diría en el caso de varios. Bueno, digamos que hay una cuota de gente que sí vive acá, pero en general yo creo que en la medida que tú envejeces como poeta, si es que lo has hecho bien, y cuando lo haces bien es que tú no te traicionaste, volviendo al primer tema, tú empiezas a desprenderte donde realmente si el otro te felicita o te dice, ¿sabes qué? Lo que tú escribes para mí no tiene sentido. Tú terminas como agradeciendo el hecho de que el otro te dice algo, pero lo que dice más allá ya no es... ¿Cómo te explico? Es una especie como... No quiero usar la palabra desconexión porque yo creo que los poetas están siempre conectados a miles de cosas, pero es como... Un poeta tiene un cuerpo porque necesita moverse aquí, pero no estoy segura dónde van los poetas cuando mueren. Yo no soy religiosa. Por lo tanto, tengo la impresión de que un poeta, si muere, es probable que siga aquí, que es lo que yo pienso. En el Estrecho de Magallanes está Aristóteles de España. Tú lo mencionas también en tu libro. Sí. ¿Por qué le dedicaste ese poema, Ella cae por la ventana? Él tiene un poema donde él habla de Ella cae por la ventana, que es muy lindo, el poema que él escribió, porque Tote era un gran poeta, es un gran poeta. Pero ese es un poema donde era muy... yo lo quise escribir, digamos, en agradecimiento a él, porque él, esa frase, ella es brillante, era algo que él acostumbraba a decir sobre mí cuando estábamos entre amigos. Yeah. Entonces, para mí era casi una broma, digamos. Pero él siempre hablábamos de muchas cosas, pero en algún minuto él le decía a otra persona, ella es brillante. Y para uno, que te digan que eres brillante o no, quizás si te lo dice otra persona no tiene mucho sentido, pero si te lo dice un amigo hay una cosa más emotiva, digamos. Entonces, en agradecimiento a esa opinión que él tenía, que me parece un poquito exagerada, sobre mí, yo quise escribirle ese poema, porque en todo caso yo escribí ese poema cuando él estaba vivo. El libro salió, me parece que unos meses después que él murió, pero yo escribí ese poema para él estando él vivo. ¿Y él lo leyó?
Sí, se lo envié y le gustó. Pero también quiero ahí retomar una cosita de que a mí me parece que los poetas realmente son tipos que no mueren y que la parte linda de la poesía o la parte linda del poeta es que el poeta como ser humano parte un buen día, pero tú los sigues leyendo y tú los sigues citando en presente, y eso no es menor. Los poetas quieren vivir para siempre. Yo creo que los poetas en general tienen el regalo de que no quieren vivir para siempre, pero que pueden vivir para siempre. Ese es un regalo con el que uno nace o encuentra en algún minuto, y que significa que por eso yo creo que después la vida te empieza como a pesar cada vez menos, porque tú sabes que no hay un corte de vida y muerte. Todo es vida y muerte. Esto es vida y muerte, y después vas a tener seguramente muerte y vida, pero no existe para ti eso. Eso tú lo empiezas a reconocer cuando empiezas a madurar como poeta. Larga vida y muerte entonces a Marcela Muñoz. Exactamente. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Muchas Bien. gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Strange thing seemed. Bishop vanished into the night.